Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, contador César. ¿Sí me escuchan bien? Si no, aquí me dejan un mensajito en el chat, por favor. Vamos a empezar con la plática del día de hoy, que el tema es el de aspectos relevantes de dividendos y de reembolsos de capital. Vamos a tratar de hacer esta plática más práctica que teórica, pues con la finalidad de ir haciendo los ejemplos y que de ahí puedan surgir algunas dudas o algunos comentarios de parte de ustedes. Me pueden escribir por el chat o bien me pueden activar el micrófono para hablar. Empezamos. Cuando una persona moral se hace una persona moral, pues los socios, ya sean personas físicas o personas morales de estos representadas por personas físicas, pues la finalidad es generar utilidades, obtener un ingreso y generar, por lo tanto, las utilidades. Al principio, cuando se inicia con la actividad, pues los socios van a ir determinando vía estatutos cuál es la finalidad que le quieren dar a esas utilidades. Al principio puede ser que las estén invirtiendo, que hagan crecer los negocios, las empresas, pero finalmente, pues lo que ellos requieren es el retiro de esas utilidades o de esos dividendos. ¿Para quién? Pues para la persona física, que además es muy importante que obtengan esos ingresos para los gastos que ellos realicen y así evitar una discrepancia fiscal. O sea, para tener solventados esos ingresos que están percibiendo. En esta plática vamos a ver cuál es el tratamiento que se le debe de dar a estos dividendos o utilidades en el momento que se repartan sus accionistas. Los dividendos van a ser las utilidades que se van a repartir a cada uno de los socios. ¿Cómo se van a repartir? Pues se van a repartir en la proporción que corresponda al capital social que tiene cada uno de ellos invertidos en la empresa. Se tienen que decretar estos dividendos, que son las utilidades. Para esto, para poder repartirlos, la empresa tiene que tener utilidades contables. Teniendo utilidades contables, estas pueden ser repartidas y de ahí se va a determinar si estas van a causar un impuesto sobre la renta o no lo van a causar, dependiendo de dónde provengan. Cuando se obtienen las utilidades en las empresas, los accionistas van a tener derecho a recibirlas y se decide mediante una asamblea ordinaria de cuál es la forma en que se van a repartir. Se pueden repartir en bienes o se pueden repartir en efectivo. Antes de distribuir los dividendos, se debe de revisar que la compañía tenga utilidades netas de ejercicios. Una vez que tengan esas utilidades, se debe de ir separando el 5% de la utilidad como mínimo para formar la reserva legal. Esta puede ser mayor si así lo establecen en los estatutos de su acta. Y este debe de representar cuando menos una quinta parte del capital social. Es muy importante ir haciendo esas separaciones. Tenemos el concepto de dividendo ficto. Cuando van a repartir las utilidades, puede ser mediante, como lo mencionaba, mediante un decreto, pero también se puede dar el caso de que haya algún retiro que se pueda asimilar a un dividendo, que es a lo que se le llama dividendo ficto. Es una asimilación. Esto es cuando dentro de la compañía se realizan algunos gastos o algunas erogaciones que pueden ser beneficio para alguno de los socios. Y el artículo 140 en el quinto párrafo menciona todos aquellos conceptos que pueden ser asimilables a dividendos. Aunque estos no hayan sido decretados, pero si hay un beneficio para los socios, estos van a ser considerados un retiro de utilidades por el cual se debe de pagar un impuesto. Dentro de esto se encuentra también cuando se hace un préstamo a los socios y este no es regresado a la compañía antes de un año. También que no hayan pagado el interés mínimo que se pacta en este artículo. Para efectuar el decreto de dividendos, esto se va a hacer de conformidad con los artículos 181, 172 y 183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esto en materia de la distribución de dividendos para la persona moral que los va a distribuir. Se va a hacer una convocatoria de la Junta de Asamblea Ordinaria de Accionistas donde se va a determinar y se van a analizar los estados financieros una vez que hayan sido aprobados por la sociedad.
Aquí deben de estar cubiertas las pérdidas en caso de que las hubiera, porque debe de quedar la utilidad neta para poder repartirlos. Y elaborar el acta de asamblea en el cual se va a establecer el decreto y el pago de dividendos correspondientes. Para efectos fiscales se debe determinar si esta utilidad va a causar impuesto o no va a causar impuesto. En el artículo 10 de la ley del ISR señala que aquellas personas morales que distribuyan dividendos o utilidades van a calcular y entregar el impuesto sobre la renta aplicando la tasa del 30%, que esta se establece en el artículo 9 de la ley del ISR y que es la tasa general para las personas morales de régimen general. Los dividendos o utilidades distribuidos, una vez que se hayan estipulado, se deben de piramidar por el factor del 1.4286 y a este resultado se le va a aplicar la tasa del 30%. ¿Por qué se va a piramidar este dividendo que se pretende distribuir? Esta piramidación lo que lleva es el dividendo que efectivamente se le va a entregar al socio más lo que corresponde al impuesto sobre la renta, que es el 30%. ¿Por qué se piramida? Bueno, porque como mencionábamos en un principio, lo que se va a repartir aquí es la utilidad contable. Si usted tiene una utilidad financiera, puede hacer el reparto de dividendos. Lo que procede después es analizar si estos provienen de CUFIN o no provienen de CUFIN. Si provienen de CUFIN, por eso no se va a pagar un impuesto. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El impuesto que corresponda a utilidades distribuidas, que de acuerdo al artículo 78, que es un tema que vamos a ver también en esta plática, estamos hablando de los reembolsos de capital o reducciones de capital. Y se encuentran en este artículo. Entonces se regresó. El artículo de la ley del ISR que mencionábamos ahorita, aquí vamos a poner un ejemplo en la presentación, pero ahorita lo vamos a ver práctico. Estamos repartiendo aquí un dividendo de 500,000 pesos. Se está piramidando por el factor del 1.4286 que establece la ley, lo cual nos da el resultado de un dividendo acumulable. Por la tasa del 30% queda el ISR sobre estos dividendos. Si la empresa no cuenta con CUFIN, estos 214,000 pesos los va a pagar la persona moral como un ISR por dividendos, mismo que va a ser acreditado tanto para la persona moral como para la persona física a la cual se le están repartiendo. Este es el factor de piramidación para efectos del régimen general, porque su tasa es del 30%. Hay una disposición adicional para el caso de las personas morales del sector primario. Ustedes saben que del sector primario la tasa de impuesto es menor al 30%. Anteriormente, en la ley anterior al 2014, la tasa efectiva de una persona moral del sector primario siempre era el 21%. ¿Cómo se determinaba? El 30% de ISR que maneja la persona moral de régimen general menos una reducción a la que tenía derecho esta persona moral del sector primario del 30% nos daba como resultado una tasa del 21%. Pero a partir de la ley del 2014 surge un cambio donde no siempre va a ser la reducción, la tasa reducida del 21%, mínimo el 21%, pero puede ser más alto. ¿Esto depende de qué? Esto depende del total de ingresos que tenga la persona moral. Porque si la persona moral rebasa los 4,230 UMAS en el ejercicio, su reducción se va a ver minimizada, o sea, va a ser menor. A una cantidad menor se le va a aplicar el 30%, lo cual nos puede dar una tasa de ISR del 22, del 23, del 24%, incluso hasta el 29%. Por eso aquí lo estoy dejando por un factor que es el que se tiene que determinar. En el caso de que la persona moral que está distribuyendo el dividendo tenga la tasa del 21% reducida porque no rebasó los ingresos que mencionaba ahorita de los 4,230 UMAS en el ejercicio, su factor va a ser el 1.2658. ¿Que cómo se determina?
Pues viene siendo que al momento que le sume a los dividendos el ISR, la tasa que efectivamente esté enterando va a ser la tasa del 21%. Aquí lo tenemos, son los dividendos, 500,000 pesos por el factor del 1.2658, llegamos a la tasa del 21% ya reducida, que nos dan los 132,909. Este sería el pago por dividendos que enteraría una persona moral del sector primario en caso de que esa utilidad que se está distribuyendo no provenga de CUFIN. Y aquí está la manera como se está determinando la tasa del 30% de acuerdo al artículo 9, menos la reducción del 30% si cumplo con los requisitos que se establecen en el artículo 74, párrafo 12, 13 y 14. ¿Por qué 3 párrafos? Porque en cada párrafo se habla de la sociedad, de diferentes tipos de sociedades. Habla de sociedades que están conformadas únicamente por personas físicas, sociedades que están conformadas por personas morales y personas físicas, o personas que rebasan el tope de los 4,230 UMAS. En este caso, la reducción queda al 9% y la tasa efectiva quedaría del 21%. Dividendos exentos. ¿Cuándo no se va a pagar un impuesto y por qué se le llama dividendo exento? No se va a pagar un impuesto cuando se reparta una utilidad que provenga de CUFIN. Es muy importante llevar el control de esta cuenta de utilidad fiscal neta y este se establece su procedimiento en el artículo 77 de la ley del ISR. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo va a existir una cuenta fiscal? Va a existir una cuenta fiscal cuando la empresa ya haya pagado un ISR. Esto quiere decir que nadie se puede llevar una utilidad de la compañía si antes no ha pagado un impuesto. Se puede dar el caso que la empresa tenga utilidad contable, pero que tenga una pérdida fiscal. En el caso de que exista una pérdida fiscal, no va a existir una cuenta fiscal para poder retirar sin pagar el impuesto. Entonces, los dividendos o utilidades que se distribuyan deben de ser comparados con el saldo de la cuenta de CUFIN para determinar sobre qué cantidad se va a causar el ISR. Al final de cuentas, es lo mismo, nada más que cuando el ISR, cuando el retiro proviene de CUFIN, primero pagó el ISR la persona moral. La persona moral lo está pagando un ISR corporativo que corresponde a la utilidad de la persona moral. Sí, ahí ya lo está pagando y posteriormente cuando lo reparte a los socios acredita este impuesto. Pero si no existe un ISR que haya pagado la persona moral, entonces lo tiene que pagar en el momento que esta persona vaya a distribuir los dividendos a sus socios. Porque aquí no puede salir ninguna utilidad si antes no pagó su ISR correspondiente. En este caso, la diferencia es, como lo mencionaba, primero la persona moral, pues si paga un impuesto sobre la renta, lo más seguro que se vaya a obtener una cuenta de utilidad fiscal neta. Pero si no hay CUFIN, entonces va a pagar el impuesto la misma persona moral, pero lo va a pagar por el concepto de dividendo, un ISR por dividendo y no un ISR propio. Cuenta de utilidad fiscal, ¿cómo se va a determinar? Bueno, dice, la finalidad de determinar la CUFIN es conocer sobre qué cantidad las utilidades que se reparten a los socios no generan el pago del impuesto sobre la renta, en razón de que la CUFIN está integrada por los resultados fiscales. Aquí tenemos que vamos a tener por un lado una utilidad contable, una utilidad financiera y vamos a tener una utilidad fiscal. Y esta es una formulita para determinar la cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Cómo vamos a partir? Bueno, vamos a partir del saldo inicial de la CUFIN que se tenga de ejercicios anteriores. Este saldo de la CUFIN lo vamos a considerar como saldo inicial para el siguiente ejercicio. A este le vamos a sumar la utilidad fiscal neta de cada ejercicio. ¿Cuál va a ser la utilidad fiscal neta de cada ejercicio? Bueno, la utilidad fiscal neta se va a componer del resultado fiscal del ejercicio sobre el cual se pagó un ISR y se le va a restar el ISR pagado en términos de la ley. Y se le van a restar las partidas no deducibles. ¿Cuáles partidas no deducibles? Las que se encuentran dentro del artículo 28
con excepción del artículo 8 y del artículo 9, que estamos hablando de la provisión de las gratificaciones, y la PTU pagada en el ejercicio. ¿Por qué? Porque esa PTU pagada ya fue disminuida de este resultado fiscal. Entonces se van a disminuir estas cantidades y vamos a llegar a la utilidad fiscal neta del ejercicio. Esta utilidad fiscal neta es la que se le va a sumar aquí a mi saldo inicial de la REFIN actualizada. Este saldo ya decíamos que proviene, en este caso si fuéramos a calcular la de 2021, va a ser el saldo inicial, o sea, el final que quedó en la declaración anual del ejercicio 2020, misma que se va a actualizar con el INPC del último mes del ejercicio en el que se esté realizando. Si en este momento, vamos a suponer que estamos cerrando el ejercicio 2021, pues vamos a considerar el índice de diciembre del 2021 entre la fecha que se actualizó por última vez, que fue diciembre de 2020, para actualizar ese saldo inicial. A este le vamos a sumar la utilidad fiscal neta del ejercicio. Le vamos a sumar los dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México. Ya decíamos al inicio de la plática que dentro de esta persona moral que va a repartir dividendos puede existir otra persona moral. Cuando reparta estos dividendos a la persona moral, la persona moral que va a recibir este dividendo no lo va a acumular, no es un ingreso acumulable. Es un ingreso no acumulable. Lo va a sumar a su cuenta de utilidad fiscal. ¿Por qué no es un ingreso acumulable? Porque por ese ingreso ya pagó impuesto la persona moral 1, que es la que lo está repartiendo. ¿Cuándo se va a acumular? Cuando este dividendo de la persona moral 2 se lo transmita a los socios, ahí el socio es el que tiene que acumular ese dividendo que está recibiendo. Aquí no, porque ya se pagó el impuesto. También se va a sumar los ingresos o dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes. ¿Qué es esto? Que si la persona moral es socia de una persona que se encuentra en el extranjero, que viene de un paraíso fiscal, pues tiene que sumarle también este dividendo. Nada más que aquí se tiene que hacer un cálculo adicional en el que se tiene que determinar el impuesto que no, el impuesto que no se ha pagado en México para que este se pague. Y se va a disminuir con los dividendos o utilidades pagados provenientes de esta cuenta, que es la materia de este tema que estamos viendo. Ahorita vamos a ver esos dividendos que se van a decretar y se van a pagar, se tienen que disminuir de esta cuenta. También se van a disminuir las utilidades distribuidas por reembolsos o reducciones de capital. Ya veíamos también en la lámina anterior que vamos a ver estos artículos donde se habla lo del reembolso de capital. Cuando se haga ese retiro por reembolso, también se tiene que determinar si en esa parte de reembolso de capital se está llevando una parte de las utilidades y de si esas utilidades provienen de CUFIN o no. Si provienen de CUFIN, se van a disminuir de esta partecita con la finalidad pues de no duplicar. Y con esto vamos a llegar al saldo final de la cuenta de utilidad fiscal neta, que es la que ya se puede repartir sin pagar impuestos. Repito, siempre y cuando las utilidades financieras sean mayores a este importe, iguales o menores. Si son mayores, se va a hacer otro cálculo adicional, que ahorita vamos a ver. Adicionalmente a este impuesto que estamos comentando, si esto proviene, el retiro de utilidades proviene de utilidades de 2013 y hacia atrás, se debe de pagar una tasa adicional que es del 10%. Este es un impuesto definitivo y se debe de enterar y se le debe de retener al socio que se le está distribuyendo. Es el 10% sobre el dividendo distribuido. Este es sin piramidal. La persona moral lo debe de retener y lo va a enterar a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se pagó el dividendo. Ahorita mencionábamos también que cuando se está repartiendo una utilidad y que esta no proviene de la CUFIN, la persona moral antes de pagarlo tiene que determinar un impuesto piramidado. Bueno, ese ISR que va a pagar la persona moral lo va a poder acreditar contra el ISR a cargo del ejercicio de la persona moral en la declaración anual.
Si aún queda un remanente de ISR que se va a acreditar, se puede acreditar en los 2 ejercicios siguientes. Ya en los 2 ejercicios siguientes se puede aplicar contra los pagos provisionales y con la declaración anual. Siempre y cuando estos pagos provisionales sean iguales o menores al impuesto que resulte en el ejercicio. Si el pago provisional es menor al que resultó en el ejercicio, únicamente se va a acreditar hasta la cantidad que se necesite en la declaración anual. Vamos a suponer que en pagos provisionales se realizaron 100,000 pesos de pagos provisionales y que estos fueron acreditados contra este ISR que estamos mencionando en este párrafo. Pero llega la declaración anual y en la declaración anual resulta un impuesto del ejercicio de 50,000 pesos. No vamos a decir 50,000 pesos del ISR anual menos 100,000 pesos de pago provisional, me quedan 50,000 de saldos a favor. No, porque esos 100,000 pesos fueron acreditados con este ISR acreditable y el mismo artículo marca que no debe de ser superior. ¿Esto qué quiere decir? Que únicamente voy a acreditar hasta la cantidad que necesito en el ejercicio, que son 50,000 pesos. La diferencia se puede acreditar al siguiente año. Pero si al siguiente año ocurre lo mismo o queda un remanente, ese ISR se pierde para la persona moral y ya no va a poder ser acreditado. Y esta es la manera como se va a considerar el acreditamiento de este ISR. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tomar el ISR acreditado para distribución del dividendo entre el factor del punto 4286 para que nos dé la proporción del ISR acreditado por distribución de dividendos que se puede aplicar. Si hasta aquí tiene alguien alguna duda o algún comentario, los escucho o nos pueden escribir aquí por el chat. Aquí está Sebastián y él va a estar ahí al pendiente para estar respondiendo. ¿Quién me minimiza? ¿Quién me quiere percibir? Ese. Y vamos a ver un caso práctico. Y esto es más que nada más las formulitas que vimos ahorita en la presentación. Aquí le estamos poniendo algunos datos para la hora de hacer los cálculos que pueda ser más fácil de comprender. Estamos partiendo de un resultado fiscal del ejercicio. Este resultado fiscal, ya decíamos, no va a ser el mismo que traemos para efectos contables. ¿Por qué? Porque aquí juegan varios componentes como son la depreciación fiscal, como son el factor de ajuste, entre otros conceptos, ¿no? El costo de ventas, el lugar de las deducciones, etc. A esto le vamos a quitar el ISR que fue causado y enterado por la compañía, que son 759,000 pesos. Le vamos a quitar las partidas no deducibles y le vamos a quitar la proporción del ISR acreditable por la distribución de dividendos, que era lo que estábamos viendo ahorita en la última lámina como un ejemplo. Con esto vamos a llegar a la UFIN del ejercicio. Esta es la UFIN que se determina en el ejercicio actual, digámoslo así. Y estamos llegando a una UFIN de 1,416,000. ¿Cómo llegamos a estos 35? Bueno, pues por el factor de piramidación y llegamos al ISR. Entonces aquí ya es el diferencial de los 50 y los 15. Por eso lo dividíamos entre punto 4286 y es la partecita que es acreditable contra el impuesto del ejercicio. Vamos a suponer que esta es la declaración de 2020, la que teníamos aquí. Entonces estamos partiendo de una CUFIN al 31 de diciembre de 2019 de 2,546,000. Esta la tenemos que actualizar. ¿Cómo la vamos a actualizar? Si se llega al siguiente ejercicio y de la CUFIN no hicimos nada, nada más se va a actualizar a la fecha. Y a esto se le va a sumar la CUFIN del ejercicio. Aquí está la actualizada 2,626,000. La estamos actualizando al 31 de diciembre de 2020 y le estamos sumando aquí la UFIN del ejercicio. Con esto estamos llegando al saldo de la UFIN al cierre de 2020, de 2021, perdón.
Aquí estaríamos llegando a esta cantidad. Aquí únicamente manifestamos cómo estamos determinando los factores de actualización por los índices nacionales. Y supongamos que el reparto se va a realizar en el mes de mayo, pues este saldo lo tendríamos que actualizar. ¿A dónde? Al mes de mayo, con el último índice que se conozca, entre el índice de la última vez que se actualizó, que fue cuando, en diciembre del 2020. Entonces, con esto ya estamos llegando a una CUFIN actualizada. Esta CUFIN ya está lista para determinar de aquí cuál es la cantidad que quieren repartir los socios. Pueden repartir una cantidad igual, una cantidad menor o incluso mayor. Aquí estoy poniendo algunos ejemplos con diferentes tasas, porque también quiero comentar cuál va a ser el efecto, además de la persona moral, cuál es el efecto en la persona física al recibir este dividendo. Y estamos ahorita a tiempo para planear y organizar qué dividendos convienen recibir o qué dividendos no, o bien, si ya no se puede detener el recibir esos dividendos, pues que se esté preparado para una estimación en la declaración del accionista, porque el accionista lo tiene que acumular y declararlo en la declaración anual, y lo que vayan a hacer se tiene que hacer antes del cierre del ejercicio. Okay. Ya decíamos que estos dividendos se van a repartir en la proporción que le correspondan sus acciones en la empresa, de las aportaciones que han tenido, en esa misma proporción se van a repartir. Aquí se dice, ellos están decidiendo que van a repartir una utilidad de 8 millones. Estos 8 millones tiene utilidad la compañía, tiene utilidad financiera para que se la lleve. ¿Cuánto se le va a repartir a este socio? 2.400.000 porque es el 30% lo que le corresponde. Y así, 2 millones, 1.600.000 a cada uno de ellos. Este es el total que se le va a repartir. Pero de esta utilidad, únicamente la compañía cuenta con una CUFIN de 4.159.000. Por esto no va a pagar impuesto, pero por este sí se tiene que pagar un impuesto antes de que se lo lleve. Este es el dividendo no proveniente de CUFIN. Entonces, por ejemplo, el socio 1 se va a llevar 2.400.000, pero van a ser 1.200.000 que no van a llevar pues una retención, digámoslo así, y los otros sí se va a pagar un dividendo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a agarrar los dividendos que provienen de la CUFIN. Se tiene que emitir un CFDI, que es la constancia, ¿no? Ahorita lo vamos a ver también. Este dividendo, aquí no me va a retener la persona moral. Sin embargo, cuando yo entregue el CFDI a la persona física, yo se lo tengo que dar ya con el impuesto incluido, por eso lo estamos piramidando. Y llegamos a un dividendo que va a ser acumulable de 5.486.000 por todos los socios, que vienen siendo estos. Son 3.840 de CUFIN, 5.486 piramidal, que son estos, ¿no? Son los dividendos que provienen de CUFIN, van a ser 1.247.000. Los tengo que piramidar por el 1.4286 porque esta cantidad el socio la tiene que acumular en su declaración anual y al mismo tiempo va a acreditar el ISR que le corresponde. Aquí también en la ley nos marca que si no quieren acumular este ISR, pueden no acumularlo, es decir, no acumulo a mis demás ingresos el 1.782.000, acumulo únicamente 1.247.000, pero no vamos a tener derecho a acreditar este impuesto. ¿Sí? Si yo quiero acreditar este ISR en la declaración anual, tengo que acumularlo. ¿Sí? Por los dividendos que no provienen de CUFIN, por eso con más razón se tiene que hacer esta piramidación. Los que no provienen de CUFIN se tiene que piramidar por el factor y este es el ISR que va a pagar la persona moral. La persona moral lo va a determinar por cada uno de los socios y él va a presentar una declaración de pago provisional el siguiente mes, el día 17, por esta cantidad de 1.646.000. Lo va a declarar en este concepto, ISR por dividendos. Y también esta persona física lo va a acumular a sus demás ingresos en la declaración anual
¿Cuál? El importe piramidado para poder acreditarse esta cantidad. Este es el ISR adicional. Vamos a suponer que estas utilidades que se están repartiendo provienen de 2014 en adelante. Y este es el 10% adicional que se le debe de retener a cada uno de los socios o accionistas, y en total van a pagar 800,000 pesos por el retiro de dividendos. Si de estos dividendos que están pagados, una parte proviene de 2013 y hacia atrás, por esa parte no se va a pagar el impuesto, y este se va a declarar igual el día 17 del mes siguiente, aunque se paguen estos dividendos, en el concepto que se encuentra en el apartado del SAT, en otras obligaciones factibles a declarar, y se llama ISR, retenciones por dividendos. Este ya lo decíamos, se retiene, pero es un impuesto definitivo. Este no lo acredita ni la persona física ni la persona moral. Este ya se perdió. Okay. Me voy a regresar aquí a los ingresos acumulables, que es el efecto que va a tener la persona física. En este caso estamos viendo que esta persona está recibiendo dividendos de 2,400,000, de 2 millones y así, ¿no? Le estamos sumando el ISR que le corresponde y vamos a acumular 3,428,000. ¿Qué va a dar como resultado? Bueno, pues vamos a llegar que esta persona al final le da un ISR del ejercicio de 1,062,876. Pero tiene derecho a acreditar 1,028,000. ¿Sí? Al final va a venir pagando 34,000 pesos adicionales. Y este va a variar dependiendo del monto de los dividendos, porque recuerden que a estas personas no se les aplica una tasa directa, sino que se les aplica las tasas que están establecidas, los factores, en la tarifa. La tarifa va desde 1,92 hasta un 35%. Cuando ya son ingresos mayores a 900, a 1,299,000, la tasa ya no nos queda al 30%. Entonces, esto causa un impuesto todavía más alto en el accionista, ya que la persona moral está pagando a una tasa del 30% y es a la que tenemos derecho a acreditarnos. Entonces, las tasas que quedan por arriba del 30% siempre nos va a originar un ISR a pagar en la declaración anual de cada uno de los accionistas, tal como lo estamos viendo aquí. Ya llegó la tasa de los 3 millones, su excedente ya es del 34%, ya no del 30%. Entonces nos resulta un impuesto a pagar. Pero vamos a suponer en este socio que es el que percibe menos dividendo. Llegamos a que está pagando una tasa, aquí el 32%, pero la tasa efectiva es menor al 30%, por lo tanto, ¿qué está resultando? Un saldo a favor. Y este saldo a favor lo pueden posteriormente compensar, ¿no? O pedir en devolución. Ok. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que debemos de analizar ahorita también antes del cierre? Estos socios probablemente sean socios de alguna otra sociedad y puedan recibir dividendos adicionales a la compañía que estamos analizando. O bien pueden tener ingresos por otros conceptos asimilables, honorarios, arrendamiento, etcétera. Entonces, esto también aquí va a implicar un aumento del impuesto. ¿Por qué? Porque podemos decir que este socio que tiene un ingreso inferior a los 3 millones puede ser que llegue a los 3 millones de la tarifa. Entonces, ya me va a perjudicar a la hora de que aquí va a incrementar el porcentaje. Bueno, también ahorita les mencionaba que si no querían acreditar si no querían acumular el ISR correspondiente, no lo acumularan, pero tampoco lo iban a poder acreditar. Vamos a quitarle esta cantidad para ver cómo resultaría. Aquí estamos viendo que al final del ejercicio pagarías 34,000 pesos. Pero, ¿qué va a pasar si no acumulas el ISR que quieres acreditar? Ah, bueno, voy a llegar a un ISR del ejercicio de 713,000 pesos. No tengo derecho al acreditamiento, por lo tanto, se tienen que pagar 713. 713 comparados con los 34 que se iba a pagar, pues definitivamente conviene pues acumular y acreditar ese ISR. Okay.
Vamos a suponer que estas personas físicas obtengan otros ingresos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, tenemos otros ingresos aquí de otros capítulos, ¿no? Entonces, aquí lo que va a suceder es que ya el ISR puede ir aumentando. De 34 que daba solamente con los dividendos, ahora por las demás actividades el impuesto ya es de 150. ¿Sí? De 54,000 pesos que le quedaban a favor a este socio, ahora le van a quedar a pagar 2,000 pesos. Entonces, por eso es importante que puedan ir verificando y analizando estas cifras, tanto para persona física. También aquí es importante mencionar, ahora estamos viendo como que estos dividendos que se están repartiendo vienen de una persona moral de régimen general. Pero ¿qué pasa si estos dividendos se le entregan a una persona que es una persona del régimen agrícola? También esta persona que es del régimen agrícola tiene que cuidar los ingresos que van a obtener, porque los dividendos se consideran otro ingreso y no debe de rebasar el 10% del total de sus ingresos propios. No, ese ya es otro tema, pero sí lo quise mencionar porque es importante ya que tenemos muchos clientes de este sector y es importante considerarlo. También pues se tiene que presentar lo que es la constancia. Estamos obligados a emitir, la persona moral está obligada a emitir una constancia, un CFDI a cada uno de los socios. Hay que separar el dividendo en la constancia para mencionar si proviene de CUFIN o no proviene de CUFIN. También pide que se mencione si el dividendo viene de 2013 o viene de 2014, por lo que comentábamos ahorita, porque uno causa impuesto adicional y el otro no lo causa. ¿Qué más se menciona ahí en el CFDI, Sebastián, que se me pase? Básicamente pide los datos, si proviene, no proviene de CUFIN, de qué tipo de CUFIN proviene, en general, 2013 o 2014 en adelante. La parte acumulable y el ISR acreditable, básicamente los elementos que te piden complemento. El porcentaje de acciones. Gracias, Germán. También el porcentaje de acciones. Aquí está la estructura del CFDI. No sé si lo alcanzan a ver. Esta es la estructura para los CFDI de los dividendos. Y aquí viene cada uno de los campos de los cuales son los que se tienen que llenar. Estos CFDI es un complemento, ¿verdad? Es un complemento que lo deben de tener ustedes ahí incorporado en las empresas. Y pues aquí se menciona dividendos y se divide en dos partes, que estos son los dividendos de los que estamos hablando ahorita. ¿Cuáles son los nodos que se deben de llenar? Pues no los vamos a ver ahorita a detalle, eso ya es más para informática, vamos a ver los formatos. Y viene lo que son los dividendos cuando se reparten a sociedades o asociaciones civiles o sociedades cooperativas. Porque estos vienen por separado a estos, ¿no? Entonces tienen que ver cómo lo van a manifestar, depende de cuál sea el tipo de dividendo, la empresa, el régimen en el que esté, de la empresa que se está distribuyendo. Regularmente las sociedades civiles lo que hacen es ir haciendo durante el año anticipos a rendimientos y estos se asimilan a salarios. Entonces, estos disminuyen la utilidad del año, no se les da el tratamiento de dividendos. Regularmente eso es lo que se hace en una sociedad civil. Sin embargo, si al momento de que se cierra el ejercicio queda una utilidad, aún después de esos pagos que se hicieron asimilables a las personas que integran estas sociedades, pues se va a determinar una CUFIN como si fuera una persona moral de régimen general. Y son a ellos a los que les va a aplicar esta parte del nodo del CFDI. ¿Sí? Gracias. Esta constancia de dividendo, de preferencia, esta constancia nosotros sugerimos que se vaya haciendo cada vez que se van haciendo los pagos. Sin embargo, hay una facilidad que año con año sale mediante una regla miscelánea que les permite entregar esa constancia a más tardar el último día de enero, acumulando la totalidad de los dividendos que se recibieron en el ejercicio. Si es posible, pues váyanlas entregando mejor cada vez que vayan entregando los dividendos. Si no, a más tardar el 31 de enero. Son de las obligaciones que se tienen. Y pues aquí están las cantidades que ahorita mencionaban Sebastián y Germán, donde tenemos que determinar cuál es el dividendo que fue distribuido, pero también el monto del dividendo acumulable.
Recuerden que decíamos que el monto del dividendo acumulable es el distribuido más el ISR, ¿no? Y este es el monto del ISR que se puede acreditar, que también ya decíamos que si lo quieren acreditar, lo tienen que acumular. Y pues prácticamente es eso, porque tiene que mencionar si proviene de CUFIN o no proviene de CUFIN. Cuando no proviene de CUFIN, el SAT ya tendría el CFDI donde se está informando y por este importe que se está poniendo aquí como el monto del ISR acreditable debe de coincidir con el ISR por dividendos que se está pagando. Es la manera en cómo el SAT lo va a cruzar. Entonces ya decíamos los puntos que se tienen que analizar. Se tiene que analizar si se tiene utilidad financiera para poder repartir utilidades o dividendos. Si tengo CUFIN o no tengo CUFIN, esto es irrelevante, es únicamente para saber si tengo que pagar un impuesto por ello o no lo voy a pagar. Se tiene que establecer en acta ordinaria y aquí tenemos una serie de pasos que se deben de cumplir al momento del reparto, ¿no? ¿Qué se debe de cumplir? Bueno, pues se debe de contar con el acta de asamblea, con la aprobación de los estados financieros y donde se esté decretando el dividendo. ¿Y cómo se va a decretar? Ya lo mencionábamos también. A cada socio se le va a dar el porcentaje que le corresponda de acuerdo a la participación que tiene en la empresa. Se debe de pagar el impuesto sobre los dividendos cuando no provenga de CUFIN. ¿Cómo? Piramidándolo y con la tasa del 30%. Hay que revisarlo. Si es una persona moral que se dedica a una actividad primaria, se debe de aplicar qué porcentaje. Ya decíamos ahorita también que va a ser diferente el porcentaje que se va a aplicar dependiendo de la compañía, porque va a depender de la tasa de ISR que pagó al final del ejercicio. En la distribución de dividendos por la CUFIN de la persona moral se paga el ISR correspondiente. El socio lo va a poder acreditar ese ISR siempre y cuando lo acumule. También lo mencionábamos ahorita en el ejemplo. Y por los dividendos utilidades repartidas de 2014 en adelante se debe de estar enterando el 10%. Se les debe de pagar por mediante un cheque nominativo expedido a nombre del accionista o por transferencias. Se debe de contar con el comprobante fiscal por el accionista por cada pago del dividendo. Y también es muy importante si ustedes contadores de las empresas no preparan la declaración anual del socio, porque puede ser socio de otra persona moral o puede tener otro contador adicional, es recomendable entregarles por escrito la constancia y explicarles que es obligación, que estos dividendos que se le están entregando de esta compañía deben de ser acumulados y entregar la constancia. Y también se debe de revisar si va a existir algún dividendo ficto, que también lo mencionábamos al principio, que es cuando hay préstamos a socios o cuando hay beneficios a socios y se manifiestan en el artículo 140. Esa es una pequeña relación, puede haber más, pero es lo mínimo que debemos de cumplir. Entonces, hasta aquí si tengan alguna duda o algún comentario. Germán, Sebastián, ¿algo que se me pase? Vamos a ver entonces ahora lo que es el tema de reembolso de capital. ¿Qué es el reembolso de capital? Bueno, la reducción de capital social significa la disminución de la cifra que el capital se hubiera asignado. Ahorita cada compañía pues ya tiene un capital que fue con el que inició y pues todas las aportaciones que se han ido haciendo en el trayecto de la sociedad, ¿no? Hay que tener bien integrada lo que es la cuenta de capital de aportación. Esta cuenta de capital de aportación no la vamos a ver ahorita aquí en estos ejemplos, pero pues se va integrando con el capital efectivamente pagado. Cuando existan aportaciones para futuros aumentos de capital, no lo podemos integrar a la CUCA porque no ha sido efectivamente entregado. Si hay una disminución o una reducción de capital, se tiene que ir disminuyendo. Aquí también se deben de ir actualizando estas cantidades con los índices nacionales que ya conocemos. Cada vez que se haga algún movimiento de aumento, disminución, o si no hubo ningún movimiento en el ejercicio, al final del año se debe de ir calculando
y actualizando esta cuenta que es la CUCA. Esta debe de estar muy bien para poder hacer bien los cálculos y qué impuestos deben de corresponder en caso de que haya una reducción o una disminución de capital, como lo mencionamos aquí. La reducción de capital se decide en una asamblea extraordinaria. A diferencia de los dividendos que platicábamos ahorita, que lo pueden hacer en una asamblea ordinaria, esta tiene que ser en una asamblea extraordinaria. Se debe de estar publicando porque también puede ser que alguno de los socios no esté de acuerdo. Entonces, eso se debe de llegar a esto y se hace de acuerdo al 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esto para efectos, pues, legales, mercantiles. Y para la ley del ISR, para efecto fiscal, nos vamos a ir al artículo 78, que es donde se habla de las personas morales residentes en México que vayan a reducir su capital. El que se reduzca el capital puede ser que nada más se esté reduciendo, el capital que se ha aportado, pero también puede ser que dentro de ese retiro que se esté haciendo se lleve una parte de las utilidades. Y por esa parte de las utilidades posiblemente tuviéramos que determinar y enterar un impuesto sobre la renta. Recuerden que aquí decíamos que ninguna utilidad va a salir de la empresa si no ha pagado impuestos. Entonces, esa utilidad que se va a distribuir se debe de determinar también si viene de CUFIN o no viene de CUFIN. Este artículo 78 me indica la manera como se van a pagar el dinero que se vaya a llevar a cuenta de reembolso, que vienen dentro de la fracción 1 y la 2. Esta es la manera como se va a hacer el cálculo en base a la fracción 1. Lo vamos a ver rápidamente porque lo vamos a ver en un caso práctico. Se va a considerar lo que es el reembolso por acción que hagan los accionistas. Se tiene que determinar la cantidad que se va a reembolsar y pues se va a dividir entre las partes que corresponda para sacar cuál corresponde por acción. Se le va a restar el saldo de la cuenta de capital de aportación. ¿Cuál? Pues la CUCA que dijimos ahorita que teníamos que determinar, pero de acuerdo a las acciones que correspondan por las que se van a retirar. Esto nos va a dar una utilidad distribuida por acción. Y esto lo vamos a multiplicar por el número de acciones que se pretenden reembolsar. Vamos a suponer que esta compañía tiene 1000 acciones. Bueno, pues lo vamos a dividir entre esa cantidad para llegar al total de la utilidad distribuida por acción y lo vamos a multiplicar por las cantidades que se reembolsan. A esa cantidad que sobre, si aquí esto es mayor, que queda en positivo, vamos a tener que determinar si es una utilidad que ya pagó impuesto o no pagó impuesto. Si ya pagó impuesto, la vamos a disminuir. Si es más alta la que ya pagó un impuesto, hasta ahí va a quedar. Ya no vamos a determinar un impuesto por esa fracción. Pero si este fuera superior, me va a quedar una diferencia gravable, la cual la tenemos que piramidar también, como lo mencionábamos ahorita, y le vamos a aplicar la tasa del 30% y vamos a llegar al primer ISR que tenemos que enterar. Adicionalmente nos menciona el artículo 78 en la fracción 2 que adicionalmente a lo que acabamos de ver se tiene que calcular, digamos así, un segundo impuesto o algo que me va a corresponder en la fracción segunda. Dice, considerarán en dicha reducción como una utilidad distribuida hasta por la cantidad que resulte de restar al capital contable que tenemos en el estado de posición financiera aprobado por la Asamblea de Accionistas, eso es muy importante, para fines de dicha reducción. ¿Qué dicen? Vamos a comparar entonces el capital contable contra la CUCA y por el diferencial puede ser que exista un impuesto que se tenga que enterar. Esto nos puede generar una utilidad también, que misma que se tiene que disminuir, si todavía queda un remanente de CUFIN, lo podemos aplicar. Y le vamos a quitar también la utilidad gravable que determinamos conforme a la fracción anterior, la fracción 1. ¿Para qué? Pues para no duplicar. Y esta es la formulita. Aquí dice, vamos a partir del capital contable menos el saldo de la cuenta de capital de aportación y vamos a llegar a la diferencia que es la utilidad distribuida total. Y lo vamos a comparar con el importe de la reducción que mencionábamos ahorita para llegar a la utilidad distribuida para efectos de este cálculo, ¿no? Le vamos a quitar lo que es la CUFIN y vamos a llegar a la utilidad gravable.
igual la vamos a multiplicar por el factor de piramidación y vamos a tener un ISR conforme a la fracción segunda. Lo vamos a sumar los dos y son los que se tienen que enterar. ¿Cómo se enteran estos impuestos? Igual que como lo mirábamos ahorita, es un retiro de utilidades y se va a pagar un ISR por dividendos. Se suman las dos fracciones y va a ser el impuesto a pagar. Y vamos a ver un ejemplito. Aquí estoy partiendo de datos, pues de datos notariales, estoy poniendo aquí datos informativos. Estamos nada más, tenemos el balance general, pero ahorita lo que nos interesa ver es lo que me conforma el capital contable. El capital contable, para este ejemplo, traemos un capital social fijo y un capital social variable. Y traemos la reserva legal. Recuerden que decíamos que es muy importante ir separando la reserva legal, que es como mínimo el 5%, pero es importante que revisen los estatutos de su compañía porque esta puede variar o puede ser mayor. Entonces, aquí se está separando, pero al final de cuentas está dentro de mi cuenta de capital contable. Esto es lo que se hizo por medio de las aportaciones de capital que fueron haciendo los socios. Pero el capital también se va alimentando de las utilidades que va teniendo la compañía. Y todo esto llegamos a un capital contable y se va disminuyendo de las pérdidas financieras que se tuvieran. Entonces, ahorita la empresa, digamos que vale esta cantidad. Esta cantidad es la que vamos a hacer la comparación para efectos del cálculo. Estoy poniendo otros datos, así como datos informativos. Es muy importante siempre estar verificando con lo que están declarando en su declaración anual. Deben de coincidir sus papeles de trabajo con la declaración y también con la contabilidad electrónica que se está presentando mes a mes. Recuerden que en los estados financieros es muy importante llevar el control de las cuentas de orden. Esto es una obligación, tener las cuentas de orden para efectos fiscales y deben de estar incluidas las cuentas de capital de aportación, la cuenta de la CUFIN. Eso es muy importante siempre revisarlo cada vez que se haga algún movimiento y que quede cerrado a la fecha de presentación de la declaración anual para cuando mandamos la balanza 13, que es la balanza del ejercicio. Entonces, esto se debe de tener muy bien controlado. La autoridad, recordemos que ahora tiene varias maneras de estar haciendo revisiones o compulsas, digamos así, a distancia, pues, porque ahorita ya cuenta la autoridad con las declaraciones, cuenta con la contabilidad electrónica, con estos saldos, cuenta con los CFDI, lo que estamos manifestando, con los pagos provisionales que se están presentando, y es muy fácil que ellos puedan determinar o presumir que hay alguna diferencia. Nosotros tenemos que tener los elementos para poder contestarle a la autoridad en caso de que eso suceda. Aquí estamos poniendo estos como datos informativos. Al momento del reembolso, recuerden que tenemos que tener la cuenta de capital de aportación actualizada. Ahorita la tenemos actualizada, por ejemplo, a la declaración anual del 2020. Pero si el reembolso se va a hacer ahorita, en el mes de octubre, tenemos que actualizarla a esta fecha. Tenemos derecho a esa actualización. Ya después se le va a restar lo que se reembolse o se disminuye. Y este es el saldo de la CUFIN que se tiene. Hay que tener también bien identificado lo que es la estructura accionaria. Se puede reembolsar a todos los socios, se puede reembolsar a un solo socio, puede haber la salida de uno. Aquí ya se tiene que ir determinando esto por cada uno de los socios, porque acuérdense que esto también se va a hacer pues en parte a sus acciones que les correspondan o a la cantidad que cada uno de ellos quiera o pretenda reembolsar.
Esta empresa cuenta con un capital contable actualizado de 7,609,000. Aquí también es muy importante que sus estados financieros tengan aplicadas correctamente las NIF. ¿Por qué? Porque también eso le puede dar un valor más alto a la empresa. Ahorita también mencionábamos que a veces las personas morales reciben dividendos de otra parte, de otra persona moral, y eso también va incrementando lo que es el patrimonio de la persona. Entonces, sí se tienen que ir actualizando de acuerdo a las NIF para tener un resultado financiero más correcto o más real, pues, para la hora de que se vaya a hacer el reparto. En este caso, pues, tenemos 7,600,000 para efectos, ¿no? Pero la CUCA actualizada es de 6,995,000. ¿Cuál es el número total de las acciones? Pues tenemos 1,900,000 de acciones, vamos a suponer, y a un valor histórico que tenían de $1. Esta es la CUFI. Y aquí lo más importante es, se tiene que definir cuál va a ser el costo que le van a dar al reembolso por acción. ¿Cuál va a ser el costo en el que le voy a reembolsar las acciones al socio? ¿Cuántas acciones pretendo reembolsar y cuánto es lo que quiero retirar? Aquí se puede dar esto de diferentes maneras y es de acuerdo a cómo lo establezcan en su acta. Por ejemplo, aquí estoy yo poniendo un valor de $4. Este valor puede variar y este valor va a ser diferente para cada una de las compañías. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros para que nos diera más o menos un valor de acuerdo a lo que traemos, digamos, al valor actual? Tomamos en cuenta lo que es el capital social, el capital contable que tenemos ahorita entre el número de acciones que tienen y nos da aproximadamente $4. Lo estamos poniendo un ejemplo con si fuera de $4 el reembolso, ¿no? Y los accionistas están decidiendo que quieren llevarse 800,000 pesos. Si se van a llevar 800,000 pesos, que es lo que requieren reembolsar, y cuesta $4 la acción, quiere decir que voy a reembolsar 200 acciones. Este dato es muy importante. Porque sobre es sobre el que se va a estar determinando la partecita de CUFIN que corresponde. Acuérdense que tenemos CUFIN, pero que esta CUFIN es por todos los socios, por todas las acciones que se tienen. Y si nada más se van a reembolsar esta cantidad, pues sobre esta cantidad es la que le va a corresponder al socio que se está llevando este reembolso. De igual manera es para la CUFIN, ¿no? Ok. Entonces aquí estamos determinando que tenemos un reembolso de 800,000 pesos, lo estamos reembolsando a $4 y por lo tanto nos vamos a llevar 200,000 acciones. Okay. ¿Qué tenemos que determinar? Vamos a determinar el valor de la CUCA por acción. Vamos a tomar en cuenta la cuenta de capital y aportación actualizada y la vamos a dividir entre el número total de las acciones, que decíamos que era de 1,900,000. Esto nos va a dar una CUCA por acción de 3.6815. Eso va a ser el saldo de la CUCA por acción. ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues la vamos a multiplicar por el número de acciones que se van a reembolsar. Y este es el saldo de la CUCA y tiene que ir proporcional, como decíamos, si lo van a repartir todos los socios o si va a ser uno solo. Aquí sería por el total 736,000. Ese es el saldo de la CUCA. Vamos a determinar la CUFIN por acción. ¿Cuánto tenemos de CUFIN? 250,000. Entre el número de acciones, 1,900,000. Estamos llegando a un saldo de CUFIN por acción de 0.1315. ¿Cuánto le va a corresponder a estas acciones que quiero reembolsar? Son 200,000. Me va a corresponder una CUFIN de acciones reembolsadas de 26,300. Ahora sí, vamos a hacer el cálculo del ISR. Y acuérdense que lo vamos a hacer en dos partes. En dos partes porque así lo marca la ley. Aquí estamos en la fracción número 1, que es el artículo 78, fracción 1. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, pues estamos diciendo que es a $4 la acción, le vamos a quitar el saldo de la CUCA por acción. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a quedar una utilidad distribuida por acción de 0.3185. Lo vamos a multiplicar por el número de acciones que se van a reembolsar, que son 200,000. Y llego a una utilidad distribuida de 63,700. Aquí tengo derecho a restarle la CUFIN por acciones reembolsadas, que corresponde a esta proporción.
que son estos 63,700. ¿Okay? Y me va a quedar un dividendo grabado de 37,400. Este es el que tenemos que pagar por esta utilidad que se está llevando y que no ha pagado impuestos, ¿verdad? Ya dijimos, por este ya pago impuestos, pero por este no he pagado. No te lo puedes llevar si no me pagas el impuesto que te corresponde. ¿Ok? Entonces vamos a piramidarlo por el factor y nos queda una base para el dividendo de 53,430 por el 30%, que es la tasa general. El ISR a cargo conforme a la fracción 1 es de 16,029. Ahora tenemos que calcular conforme a la siguiente fracción. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Aquí nos dice que tenemos que comparar el capital contable con el saldo de la cuota actualizada. Pero aquí ya es el total, no nada más el número de acciones. Aquí ya es el total porque son de las utilidades que, digamos, van a quedar aquí, pero no se ha pagado el impuesto. Entonces, aquí vamos a llegar a una utilidad total, así el concepto, de utilidad distribuida total de 614,000. Dijimos que a este le tenemos que restar la utilidad distribuida conforme a la fracción primera. Segundo párrafo, dice la ley, y el segundo párrafo llega hasta aquí, y el resto de la CUFIN viene en el párrafo tercero, por eso estamos partiendo de esta utilidad distribuida. La vamos a restar y llegamos a una utilidad distribuida adicional a la que ya habíamos visto acá, de 550,349. A esto le vamos a restar el saldo de la CUFIN actualizado. ¿Cuál es el saldo de la CUFIN? Decíamos 250,000, pero aquí ya apliqué 26,300. Entonces aquí estamos aplicando el diferencial. Lo que me va a dar como resultado el dividendo distribuido, por el cual se va a considerar una utilidad distribuida que no ha pagado impuestos. Vamos a llegar al factor de piramidación para que nos dé una utilidad distribuida adicional de 466,650. Y por la tasa del 30%, pues vamos a llegar a un ISR a cargo de 139. ¿Cuánto tiene que enterar la compañía? 156,024, que es la suma de las dos fracciones. ¿Algún comentario hasta aquí? Sebastián, aquí ayúdame si se me pasa algo. Pues nada más adicional a lo que ya comentaba, que hay que tomar nota que tanto para efectos de la CUFIN como de la CUCA, la parte proporcional que corresponde por el número de acciones que se están reembolsando debe de ser disminuida del saldo que se tenga de cada una de las cuentas a la fecha en que el reembolso se lleve a cabo, nada más. Okay. Sí, aquí como dice Sebastián, acuérdense que aquí estamos haciendo aplicación de la CUCA por las acciones que se están yendo. Tenemos que disminuir la cuenta de capital de aportación actualizada, aquí la vamos a disminuir y también vamos a disminuirlo en la CUFIN, que no se nos vaya a pasar. Y pues aquí también se tiene que identificar que estas utilidades que se está pagando un impuesto aquí, o por la CUFIN, aunque no se esté pagando el impuesto, si son utilidades de 2014 hacia adelante, tienen que pagar también el 10%. Acuérdense que lo que se está pagando aquí el impuesto no es en sí por el reembolso de capital, o sea, no por el que ya fue aportado y que se está trayendo a las cifras reales. Más bien se está calculando este impuesto por la utilidad que ha ido generando la empresa a través de los años y de los cuales no se ha pagado un impuesto sobre la renta. Entonces, si estas utilidades son de 2014 hacia adelante, debe de ir el impuesto definitivo del 10%. ¿Sí? Bueno, hasta aquí están los cálculos. No sé qué les pareció, si alguien quiere complementarme con algo.
¿O tienen alguna duda? Activen si gustan el micrófono. O escribirnos aquí por el chat. Me pregunto. Dejar de compartir. Pero ya pues el chat, pero no hay. No tenemos aquí ninguna pregunta en el chat. No sé de las personas que están aquí, si alguien gusta hacer algún comentario, algo que quieran que se amplíe. Bueno, pues si no hay nada adicional, esto sería todo. Muchas gracias por su participación y quedamos a la orden. Ya saben dónde estamos. Ahí tienen nuestro contacto para que nos puedan llamar. Muchas gracias.